sobre derecho laboral. Julián, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, Marcelo Fernández. Mucho gusto. Buen día, Marcelo, ¿cómo le va? Muy bien, por suerte. Muchas gracias. Siempre un gran gusto conversar con usted, Julián. Y en este caso ya se Del imagina... mismo modo, ¿eh? Gracias, muy amable. Y usted se imagina en este caso por dónde vamos a ir sobre todos los planteos que se hacen en el decreto de necesidad de urgencia del presidente Milei vinculados con lo laboral. Hay muchos temas ahí vinculados con indemnizaciones, aportes sindicales, obras sociales, periodo de prueba. Cuénteme primero su primer pantallazo, su primera impresión y después si quiere nos metemos en alguno de estos temas. Mire, primero es una reforma verdaderamente desafiante, en el sentido de que no solamente avanza sobre todos los institutos del derecho del trabajo, sino que además hace reformas legislativas importantísimas de todo el tronco legal, de la ley de contrato de trabajo, de la ley de asociaciones sindicales, de la ley de convenios colectivos y de toda la campaña que hace el proyecto contra la industria del despido. Entonces, si usted quiere, Marcelo, hacemos tres grandes módulos. El Sí, primer cómo no. módulo es la lucha contra la industria del juicio. El segundo módulo son las reformas en la ley de contrato de trabajo, incluyendo indemnizaciones, y el tercer módulo es toda la parte de derecho colectivo, o sea, sindicatos, convenios colectivos y huelgas. Me parece perfecto. Entonces, en el primer módulo tenemos la lucha contra la industria del despido, o la llamada industria del despido, que se potenció durante estos últimos, sobre todo 30 años, sobre la base de las llamadas multas. Las multas que nacieron en el año 1991 con la ley de empleo y después se ampliaron por otras leyes complementarias, por otras normas complementarias. Todo esto hace que un juicio en donde un trabajador reclama la indemnización por despido, por ejemplo, que es un mes de sueldo por año de antigüedad, se triplique o se cuatripliquen los montos. Más estas multas además se incrementaron por los mecanismos que está usando la justicia para actualizar los créditos. Entonces, ¿qué hizo el DNU? Derogó todas las multas están derogadas, y agregó el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo que dice, si hay un juicio laboral, se actualiza por el índice de precios al consumidor más un 3% de interés. Simplificó todo en esa norma. Todo está dentro del DNU, o sea, deroga todas las multas, la duplicación de la indemnización por despido, el 25% de las sumas no registradas, el 25% de diferencia de sueldo entre el día que está el ingreso real del trabajador y el ingreso falso, y todo esto lo sustituyó por una página web en donde el trabajador que esté excluido ingresa al sistema y automáticamente queda registrado con respaldo en el Ministerio de Trabajo y en la registración laboral. Entonces, la registración ya no va a depender de que el dueño del kiosco, el dueño de la panadería lo ingrese al sistema, sino que va a depender simplemente de que el trabajador haga la denuncia y automáticamente queda enganchado, con lo que todo eso implica, ¿no? O sea, que lo tiene que registrar, que si lo quiere echar, le van a aplicar las indemnizaciones, que le van a aplicar las multas, etcétera. Uh-huh. Entonces, contra la industria del despido, este primer capítulo. Sí. Hay otras normas más vinculadas con la industria del despido, pero digamos son suntuarias. La más importante es derogación de las multas y nuevos sistemas de actualización de los créditos laborales. Punto 2. La reforma de la ley de contrato de trabajo. Acá hay dos pilares. A ver. Ahí creo que estamos perdiéndolo al doctor de Diego. La ley de contrato de trabajo sí. trae dos columnas vertebrales en la reforma del DNU. El aumento de la libertad, o sea, todas las restricciones que impedían contratar trabajadores. Piense usted, Marcelo, que hace 12 años que tenemos solamente 6 millones
y 6.100.000, 6.300.000, pero alrededor de 6 millones de trabajadores registrados en blanco, y eso no se mueve. ¿Y por qué no se mueve? Capítulo 1, la industria del despido, porque uno tenía un juicio laboral en un kiosco y el kiosco lo tenía que cerrar. Sí. El capítulo 2, todas las restricciones que había para contratar. Entonces, si yo tengo un contrato de trabajo donde todo está dentro de la ley y no tengo libertad para contratar, la posibilidad de contratar se reduce. Sí, sí. Entonces, las dos columnas vertebrales de este segundo capítulo es: le voy a sacar a la ley de contrato de trabajo todas las restricciones que impiden la libertad de contratación y le agrego incentivos para mejorar la contratación. El incentivo que agrega, muy importante, es que reduce considerablemente las cargas sociales, las contribuciones patronales, y después hay alrededor de 60 artículos de la ley de contrato de trabajo, donde, por ejemplo, dice: cuando yo había firmado algo en el contrato de trabajo, no lo puedo modificar si hay alguna duda sobre la posibilidad de que esto genere un perjuicio. Ahora se va a poder hacer esa modificación. Siempre vamos a tener los principios generales del derecho al trabajo, que el trabajador no hay que perjudicarlo, pero la posibilidad de flexibilizar cláusulas que son muchas veces del siglo pasado, que en donde vienen firmándose condiciones de trabajo, para dar una idea, de la década del 70 a la década del 80, ahora se podría incorporar nuevas normas, y de hecho la ley incorpora un montón de nuevas normas, como por ejemplo la flexibilidad de la jornada promedio. Hoy nadie trabaja 9 horas rígidas o 3 horas rígidas o 4 horas. Todo el mundo tiene una gran versatilidad con la jornada. Entonces es lógico que se propicie la jornada promedio, que es una jornada que permite cubrir los derechos del trabajador, que son el derecho al descanso, el derecho al reclamo por horas extras, el derecho a la jornada limitada, pero dentro de un promedio, de modo tal que uno pueda tener la versatilidad de trabajar, por ejemplo, en el teletrabajo con ese promedio. Uh-huh. Así que el segundo capítulo, y voy a tratar de ser sintético en el tercero, sí, es modificar la ley de contrato de trabajo, aumentar la libertad y fomentar el empleo. El fomento del empleo es una figura clave, Claro, por supuesto. Estamos sí. paralizados en 6 millones y lo que crece es el trabajo en negro. Sí, claro. Y el tercer capítulo tiene que ver con convenios colectivos, sindicatos y huelga. 3 capítulos enormes, se los sintetizo mucho porque es muy complicado. Sí, sí, me imagino, sí. Se suprime la ultraactividad de los convenios colectivos. Esto es un tema clave. O sea, nosotros tenemos convenios colectivos, Marcelo, de hace que están vigentes desde el año 75 y casi no tuvieron cambios. Claro. 1975, 50 años. Cuando todavía no existía el fax. Sí, y ahora tenemos tecnología que nos permite trabajar en cualquier punto, no del país, del planeta, conectado simplemente con herramientas telemáticas. Entonces, se suprime la ultraactividad. ¿Qué significa? Que cuando un convenio vence, hay un plazo para negociarlo, pero caduca. No es que se sigue vigente. La ultraactividad significaba eso. Sí. Usted tiene firmado un convenio del año 1975, hasta que no lo reemplace por otro, no muere. Correcto. Y entonces, ¿qué hizo el sindicato? Se sentó arriba de ese convenio y no lo modificó nunca. Uh-huh. Segundo gran capítulo. Perdón, además de la caducidad. Julián, ¿esto qué quiere decir? Que ahora, ¿cuál es la fecha de caducidad entonces, a partir de ahora? ¿O ya caducan? Bueno, la caducidad es automática cuando vence el contrato, así que si el convenio vence el 1 de febrero, le tienen que sentar rápidamente. Perfecto. A negociar las partes. O sea, esto se va a dar pronto en algunos casos. Claro, las cláusulas normativas permanecen en vigencia, pero todo por un plazo. Okay. Generalmente esas cosas se fijan en la reglamentación. Yo calculo que va a haber algo parecido a lo que pasó en la década del 90, cuando se hizo esto mismo, bajo otras condiciones, pero se hizo esto muy parecido, que se fijó como máximo para terminar con un convenio 1 año, como máximo. Bien, bien. Después hay un montón de medidas contra la huelga salvaje. Por lo pronto se declara servicio esencial
a una cantidad de servicios que son fundamentales para la vida cotidiana. Entre las cosas que se declaran como servicio esencial está la educación, por ejemplo. Es decir, la educación, la salud, pero no son los únicos, ¿no es cierto? No son los únicos espacios, las únicas actividades. No, la lista es enorme, Es más porque larga. es muy larga, tiene 30 y pico de ítems, porque en realidad el DNU dice, tiene que haber servicios, son considerados servicios esenciales los siguientes, y agrega, y ahí hay una lista muy grande: transporte, la distribución de agua corriente, transporte aéreo, las telecomunicaciones, agrega la educación primaria, secundaria, no agrega la educación universitaria, y permite que otras actividades que se consideren trascendentales se lo considere protegidas por este mecanismo, por ejemplo el transporte de pasajeros. Entonces, ¿qué significa eso? Que la huelga tiene que garantizar la continuidad del servicio, y que así todo las partes se tienen que sentar por la famosa ley de conciliación obligatoria a buscar una solución, pero no pueden paralizar la educación, paralizar el transporte, paralizar la distribución de agua, paralizar la distribución de gas, paralizar las líneas aéreas por una huelga, y sobre todo con plazos prolongados. Y después hay una serie de medidas complementarias a todas estas que tienen que ver con la rediscusión de todos los temas que tienen que ver con los aportes y contribuciones al sindicato y a las obras sociales. Por lo pronto, en una parte del DNU que no es muy clara, pero que dice que las obras sociales van a tener que competir entre sí junto con las prepagas, y por lo tanto el trabajador que se encuentre en una obra social sindical que no le da los servicios se puede pasar a otra obra social sindical, y si tiene generalmente la ayuda del empleador o participan ambos de esa diferencia, pueden recurrir a una empresa prepaga de salud, como ocurre en muchas empresas, que si el trabajador se pasa de una entidad a otra, por supuesto puede seguir recibiendo los beneficios de esa entidad, pero recibe además los servicios de la prepaga que le dan mejor calidad de servicio de salud. Julián, Con esto tiene Marcelo una síntesis. No, perfecto. No tuve que hacerle muchas preguntas porque ha sido perfecto como siempre. Me queda una sola pregunta muy genérica también. En líneas generales, ¿usted lo ve como positivo esto o le deja dudas o tiene alguna crítica puntual? Mire, Marcelo, con la misma franqueza con la que hemos hablado siempre a través de la radio, sí, y del interés que pone, como todos sabemos, el público en este tema, la estrategia del gobierno, y estoy haciendo una interpretación de un tercero porque yo no formo parte, por supuesto, del gobierno, soy un simple ciudadano, es lanzar toda esta lista enorme de reformas en el mejor momento para hacerlo, que es ni bien arranca el gobierno. Yo ya escuché distinguidos constitucionalistas haciendo objeciones sobre que esto es inconstitucional, que lo tiene que ver el Parlamento. Yo lo que le pongo es buena onda. Digo, las iniciativas, si las personas que están haciendo reclamos y quejas las empiezan a leer con cuidado, tienen una cantidad muy significativa de ventajas para el trabajador por las nuevas condiciones de contratación. Fíjese, modifican las indemnizaciones por despido, pero no para perjudicar al trabajador. El trabajador tiene garantizada la indemnización por despido, pero evita todas las vicisitudes que había antes de si se calcula sobre esta base y si se calcula sobre esta otra. Determina la solución de cómo se debe calcular, y el trabajador cuando es despedido tiene asegurado una fórmula de cálculo perfectamente transparente. Rehabilita la posibilidad de que haya un fondo de despido depositando el 8% del salario en una cuenta personal que va con destino exclusivo al trabajador, aunque esté administrada por un banco. En fin, si uno empieza a visualizar con cuidado toda la reforma es extremadamente positiva. Ahora, el camino a recorrer para que todo esto sea exigible, sea imperativo, y estemos todos de acuerdo en que lo tenemos que aprovechar para ver si el modelo resultante
nos ubica en un país en crecimiento, con estabilidad y sin inflación, y bueno, eso lo dirá el tiempo. Bien. ¿Sí? Pero me parece que la iniciativa es fantástica. Julián, que tenga buena fiesta, como siempre tan amable con nosotros, le dejo un saludo muy cordial. Del mismo modo, muchas felicidades para todos y lo mejor para el año que viene, que va a ser un año desafiante. Sí, señor, así es. Ojalá que nos vaya bien. Adiós, buenas fiestas. Muchas gracias, Julián. Adiós. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, hemos hablado con el doctor Julián de Diego. Nos dio una clase maestra muy buena. en poco tiempo de lo que involucra el DNU en materia laboral. Y me gustó el adjetivo que utilizó, año desafiante. Sí.